Hola, soy Carla Mares. Me presento al Senado Nacional con el número 2 por el partido Sí Creo, liderado por Carlos Spa, el partido de la Velita Misionera. Y, bueno, te cuento algo de mí. Soy abogada, doctora en Derecho Financiero por la Universidad de Navarra en España y por la Universidad de Bolonia en Italia. Mi especialidad es el Derecho Tributario y he ocupado distintos cargos directivos en el sector público, privado y también en la academia. Estoy muy contenta de poder participar en esta contienda electoral porque creo en un cambio para el país y creo también en la renovación de la clase política que tanto necesita nuestro Perú. Nos encontramos con Carla Mares, candidata al Senado con el número 2 del partido Sí Creo, abogada tributarista y doctora en Derecho. Y mi primera consulta es, ¿cómo pasó de estar siendo también parte de decana de Derecho en la Universidad del Pacífico? ¿Cómo ha pasado de las aulas a la clase política y mayormente siendo parte de la política peruana? Gracias, Brian, por tu pregunta. En realidad es el sentir general de todos los peruanos de que la clase política está muy venida menos. Es una clase política que no está trabajando por los intereses del Perú, sino por sus propios intereses, lo que me movió a postular al Senado Nacional para poder representar al peruano de bien, que realmente quiere un cambio en el país, quiere un rumbo distinto, porque ve que las cosas aquí no están yendo bien, porque se están minando las instituciones más importantes del país, como puede ser la Presidencia de la República, con vacancias express, como puede ser el Congreso de la República, con repartijas y realmente tratos bajo la mesa, y también un reparto de los ministerios que no están atendiendo a la meritocracia ni tampoco a la capacidad de nuestros funcionarios públicos, sino sobre todo a una devolución de favores o a un trabajo para intereses de grupos específicos que no están trabajando por el bienestar de los peruanos. ¿Cómo así apuesta por el partido Sí Creo de Carlos Spa? ¿Cuál fue la razón o el motivo por el cual se involucró con este partido político? Si también hubo algún acercamiento con otros partidos, ¿cuál fue su decisión para llegar a este partido? Mi decisión de sumarme al partido Sí Creo, liderado por Carlos Spa, fue que es un partido con el que yo me alineo totalmente en cuanto a los principios que tiene. Es un partido político que cree en la libertad, que defiende la vida, que promueve el libre mercado y realmente que atiende a que un Estado debe ser un Estado que acompaña al ciudadano y no que es un obstáculo para que este ciudadano se desarrolle, para que la empresa crezca y para que el emprendedor pueda realmente generar un negocio aquí, un negocio seguro y próspero. Yo coincido plenamente con estos valores y realmente para mí es un espacio político que nace justamente para atender a un espacio de poder que hoy está infiltrado realmente por la corrupción y vemos cómo es que el país no está representado por las clases políticas hoy existentes. Vemos unas encuestas donde quienes lideran tienen una representación ínfima, que no representa a la mayoría de peruanos de bien que quieren un cambio real en el país. Y es por eso que yo me sumo al partido de Carlos Spa, porque considero que es la mejor opción para el país hoy, en estas elecciones 2026. Algo que se destaca bastante dentro de su participación en este partido político es de que usted ha sido jefa del plan de gobierno. Explíquenos un poco más a detalle también para que conozca los usuarios sobre este plan de gobierno que usted tiene o que usted ha implementado para el partido Sí Creo y cuáles son los ejes más principales dentro de este plan de gobierno. Gracias, Brian. Lo primero es que nosotros
estamos en una lucha frontal contra la corrupción. Creemos que el principal problema del país es la corrupción, que está enquistada en prácticamente todos los niveles de gobierno que tenemos. Y eso es lo que no permite que realmente nosotros podamos tener un desarrollo país. Ahora mismo, uno de los lemas y de los principios que tenemos es secar el pozo de la corrupción, porque consideramos que el sistema está de raíz corrompido. Y por eso es que nosotros tenemos que cambiar las reglas de juego para que realmente las personas competentes, capaces, decentes, puedan apostar por el sector público y quieran involucrarse en la política peruana. Nuestros ejes de trabajo son, entre otros, 1, hacer que el Estado sea eficiente, un Estado capaz de atender al ciudadano. 2, en el tema económico, acabar con la política de chorreo que empezó hace 25 años y que no llega a los estratos más bajos estratos económicos más bajos del país y que sigue teniendo en la pobreza a millones de peruanos. Luego, queremos también alimentar a nuestros niños y combatir la anemia infantil. Hoy, 1 de cada 2 niños en el Perú de 0 a 3 años sufre de anemia. Tenemos también un programa integral para acabar con la anemia en los 5 años de gobierno del partido Sí Creo y dejarlo en los niveles mínimos de cualquier país desarrollado. Y también tenemos un impulso serio a la educación de calidad. Nosotros queremos trabajar con el bono educativo, que consiste básicamente en decirle a las familias que tienen el derecho a elegir la escuela donde ir. Hoy el Estado, por un niño en la escuela pública, paga 7.000 soles al año. Nosotros queremos que el padre de familia pueda elegir la escuela donde ir y si es una escuela particular, el Estado paga directamente esa escuela para que el niño pueda asistir ahí y realmente educarse donde el padre de familia elija. Y luego también otra de las últimas cosas que voy a mencionar, hay muchas más, pero que me parece sumamente relevante, es el tema de salud. Nosotros queremos potenciar el sistema primario de salud porque vemos que está sobresaturado el sistema y realmente no está atendiendo las necesidades básicas, tanto de atención a operaciones, a consultas, a citas médicas, como la provisión de medicamentos. Sí, mire, yo justamente había leído un poco del plan de gobierno del partido político de Carlos Spa y había encontrado dentro, también sabiendo de que la necesidad imperiosa que creo que todos los partidos políticos están impulsando es la inseguridad ciudadana, que es el eje más principal. Pero dentro de las propuestas del partido político es la implementación del SAR anticorrupción. Cómo vendría a implementarse, cómo es el funcionamiento de este personaje o esta persona que estaría, como decir, fiscalizando la corrupción en sí. ¿Cómo se plantea esto? La seguridad ciudadana nosotros la queremos combatir con una política integral de seguridad, en un nivel primario con el fortalecimiento de la salud, del deporte, del ambiente sano, de la iluminación de espacios públicos. En un segundo nivel, con el acompañamiento a poblaciones vulnerables, especialmente a nuestros jóvenes que están expuestos a la criminalidad a través de las comunidades, del vaso de leche, las comunidades, las APAFAS, etc. En el tercer nivel, queremos combatir frontalmente la corrupción dentro de lo que es la persecución del delito. Y para eso planteamos la videovigilancia privada en comisarías y en centros penitenciarios, para vigilar sobre todo, no tanto a quienes van a denunciar a una comisaría o a los reos que están en una cárcel, sino sobre todo a los policías y también a los funcionarios del INPE, porque entendemos que es allí donde se dan esos focos de corrupción y donde realmente no se persigue el delito como debe ser y tampoco se conduce en las cárceles como debe ser. Luego también esto que tú mencionas del SAR anticorrupción, nosotros lo hemos postulado como un funcionario público que tiene rango ministerial y que busca realmente la rendición de cuentas y busca la persecución de la corrupción a nivel de los distintos entes públicos y también la rendición de cuentas por parte de todos los niveles de gobierno, porque es allí donde se genera todo este círculo vicioso de lo que nosotros conocemos como un mal servicio público,
unas obras inconclusas y realmente una mala atención al ciudadano que realmente quiere que el servicio del Estado llegue para atenderlo y no para hacerlo, digamos, sucumbir en el intento de que el Estado le asista en lo más necesario y prioritario. Una de mis otras consultas es saber qué va a hacer el partido Sí Creo respecto a la Policía Nacional, que está cada vez venida menos, hay una reputación que está cayéndose y sabiendo de que los policías están involucrados también en actos de corrupción y están involucrados también con las organizaciones criminales. ¿Qué van a hacer a partir de ello? ¿Van a refundar la Policía Nacional? ¿Qué acciones van a tomar respecto a ello? Nosotros lo que vamos a hacer es, porque consideramos y valoramos el trabajo de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestras fuerzas policiales, lo que queremos es, porque las valoramos, justamente, sacar a los malos elementos de ella. Ese es el primer punto. Lo segundo es que nosotros vamos a impulsar el servicio militar voluntario para preparar a nuestros jóvenes que sí tengan una verdadera vocación de servicio policial o nuestras Fuerzas Armadas a que se enrolen de manera rápida y ya capacitados con esa capacitación del servicio militar voluntario a nuestras Fuerzas Armadas. Luego también lo que vamos a hacer con las fuerzas policiales es dotarlas de un sistema de inteligencia, sobre todo orientado ¿a qué? A combatir a la criminalidad organizada. Eso es lo que nosotros como medidas puntuales respecto a la policía queremos y tenemos en el plan de gobierno. Ahora me voy un poco inclinado a la salud. Dentro de lo que había visto del plan de gobierno era también de que ustedes, bueno, el partido Sí Creo quiere unificar lo que sería todo el sistema de salud. ¿Cómo se realizaría ello? ¿Cómo involucrar al MINSA? ¿Cómo involucrar a salud? Y también los hospitales también de las propias municipalidades que se están viendo. ¿Cómo englobar todo ello y cómo hacerlo factible? Porque hay algo que me parece bastante curioso, es que se habla mucho en política sobre ello, pero de englobar sí todas las instituciones de salud, pero en ningún momento se ha visto de que hubiera esa iniciativa. ¿Cómo lo prevén ustedes? Como has referido, y yo también lo he mencionado anteriormente, nosotros queremos reforzar la línea base, es decir, que el sistema de atención primaria sea fortalecido. Porque, ¿qué ocurre, Brian? Y te voy a decir algo que me ocurrió a mí. Yo iba a Salud, al Rebagliati, con mi hermana que estaba sumamente grave por un tema del corazón, del cual luego lamentablemente falleció, y estaba en la cola para pedir una cita, para pedir una atención urgente, con muchas personas que también tenían necesidades para atender de salud, pero que eran muchísimo menos complejas y menos riesgosas. Y sin embargo, todos estábamos saturando el sistema de salud. ¿Por qué? Porque las personas no tienen la atención primaria fortalecida. Eso por un lado. Luego, ¿qué ocurre? Que tú para conseguir una cita, lógicamente, saturado el sistema, esto es imposible, inviable conseguir una cita, una consulta, una medicina, una cama, es impensable, te puedes morir y realmente el sistema de salud llegó después. Entonces, lo que nosotros queremos es fortalecer el sistema primario, implementar que las farmacias puedan atender cuestiones básicas como lo que se hacía antes. Por ejemplo, tú ibas a una farmacia y podías pedir que te inyecten una dosis de una vacuna o de repente también cualquier inyección te la podían colocar ahí. Hoy no se pueden poner inyectables en las farmacias y eso lo vimos en el tema del COVID, por ejemplo. Muchas personas que podían y tenían recursos económicos iban a Estados Unidos a vacunarse contra el COVID a una farmacia, porque acá todo estaba saturado en el sistema de salud. Nosotros queremos volver a que las farmacias puedan proveer de ese servicio y también de tener un médico que pueda atender cosas muy primarias y muy básicas en una farmacia, porque ¿por qué tienes que ir a hacer una cola enorme para que te den una receta? ¿Por qué? Estamos sobresaturando el sistema de salud que no está atendiendo a todos y que no está llegando a atender realmente las necesidades más importantes de quienes están casi muriendo por la atención de salud que es totalmente deficiente.
Queremos transparentar las compras en los medicamentos, Brian. Tenemos que hacer compras centralizadas y que sean transparentes. Ese es otro de los puntos prioritarios. Y nosotros no queremos más hospitales. Nosotros queremos que los hospitales que ya existen funcionen y fortalecer esa línea básica de salud de atención primaria. Sí se puede, Brian. Hay muchos estudios de COMEX, por ejemplo, que ha trabajado este tema con mucho detalle. Y hay diagnósticos y hay soluciones. El problema es que nadie quiere dejar que estos 5 sistemas de salud que hoy conviven y además deficientemente porque ninguno funciona bien, finalmente respondan a una necesidad del ciudadano que sí quiere que el Estado esté presente en los temas de salud de manera eficiente. ¿Cuál es su opinión respecto a esta repartija que se ha tenido con el Ministerio de Salud, en el cual el grupo o la organización política Alianza por el Progreso, con el señor César Vázquez a la cabeza, ha estropeado todo lo que se había hecho dentro de este ministerio? ¿Cuál es su opinión respecto a que por estas repartijas de los congresales se han afectado a la población peruana, sobre todo en el tema de salud? Es lamentable, Brian, lo que comentas y lo que todos hemos visto y venimos evidenciando desde hace muchos años, que hay un reparto del poder que no atiende a la meritocracia, que no atiende a la competencia de funcionarios públicos, sino que sobre todo está atendiendo a fines subalternos, a fines personales de aquellos que se han repartido las instituciones públicas. Y en el caso de salud es aún más grave, porque está en riesgo la vida de miles de peruanos que no tienen medicinas, donde colapsa el sistema de salud, donde hay una deficiencia en todo lo que es el equipamiento y servicio operativo de lo que son consultas y también en lo que es el tema de medicinas para poder atender y llegar con stock suficiente a todos los puntos y rincones del país. Entonces, realmente este es un ejemplo el que has dado de un partido concreto, que es Alianza para el Progreso, que vemos claramente que no ha sido respetuoso del servicio que debe darle al ciudadano y por el cual todos pagamos impuestos, con lo cual deberíamos tener un servicio de salud A1, porque en el Perú sí hay plata, señores, no es que no hay plata. Y por eso nosotros tenemos como lema el siguiente: cuando no se roba, la plata alcanza. Lo que ocurre es que no se han puesto a trabajar en beneficio de los peruanos. Eso es lo que pasa. Ahora un poco yendo a las reformas tributarias, porque también eso es parte también del plan de gobierno de Sí Creo. ¿Cómo se va a hacer esto de bajar el impuesto a la renta? ¿Cómo involucran toda esta reforma y cómo ello puede darle un respiro también a la pequeña y a la micro y pequeña empresa dentro del Perú? Porque lamentablemente creo que hay mucha informalidad también en el Perú, sobre todo en el sector laboral. ¿Cómo lo han previsto todo ello para que sea más necesario y más beneficioso para la población? El sistema tributario en el Perú es complejo. Nosotros queremos transformarlo en algo simple, en algo sencillo, en algo que pueda ser de cumplimiento fácil para el ciudadano que quiere ser formal. La formalización no solamente depende del eje tributario, porque siempre un informal paga 0 y por más que tú le digas, mira, vas a pagar 0.001, eso nunca va a competir contra el 0 que paga por ser informal. Nosotros queremos darle al informal, que no es informal, ojo, porque quiera hacerlo, sino porque el sistema lo conduce a ello. Es un sistema tan complejo, tan engorroso, de tanta tramitología y de tanta corrupción dentro de esos trámites que tiene que hacer, que él decide simplemente dar un paso al costado y ser informal. Pero no es porque quiera ser informal. Nadie quiere trabajar con 0 servicio de salud, con 0 seguridad, con 0 respaldo previsional. Nadie quiere trabajar así, en condiciones que se está escondiendo de que venga un serenazgo y le levante sus cosas y se las lleve, o de una policía que venga y lo maltrate. Nadie quiere vivir así. Nadie. El problema está en que la formalización no ha sido afrontada de manera integral por ninguno de los gobiernos anteriores. Nosotros planteamos lo siguiente: en cuanto a medidas tributarias, una exoneración de 1 a 2 años para aquellos que se quieran formalizar. Segundo, financiamiento, acceso a financiamiento, porque el emprendedor lo que quiere es dinero. ¿Y a dónde se va cuando no es formal? Al gota a gota, y sufre de extorsión y pone en riesgo su vida y la seguridad de toda su familia.
Nosotros queremos que tenga acceso al crédito. Y tercero, queremos que sean proveedores del Estado durante un periodo de 6 meses a un año, de tal manera que parte de sus bienes y servicios estén garantizados por una compra que el Estado les va a hacer, y de esa manera va a promover que ellos también puedan tener un desarrollo económico en un periodo de 6 meses a un año, y de esa manera promover la formalización. Entonces, eso por un lado. Y con respecto al tema tributario, nosotros queremos hacerlo simple. Vamos a eliminar algunos impuestos antitécnicos que lo único que hacen es hacer el sistema fiscal peruano mucho más complejo y que no reditúan lo que necesariamente debería redituarle al Estado. Entonces no beneficia ni al contribuyente ni al Estado. Los vamos a eliminar. Por ejemplo, el ITF. Luego también vamos a bajar algunos puntos porcentuales del impuesto a la renta para que sea una tasa mucho más competitiva a nivel internacional, a nivel incluso regional. Y luego también vamos a determinar que un punto del IGB se devuelva al ciudadano cuando compren establecimientos formales, de tal manera que se le devuelva a través de su YAPE, a través de su cuenta bancaria, a través de un sistema previsional, lo que él elija. Este sistema tributario, Brian, tenemos que hacerlo simple. Vamos a eliminar además los 40 regímenes laborales que hoy existen, que esa es otra de las variables cuando un microempresario o emprendedor quiere formalizarse. No puede cumplir con el sobrecosto laboral que representa el 65% de la remuneración mensual de un trabajador. Eso lo asfixia, no puede con eso. Nosotros vamos a hacer flexible el régimen laboral y vamos a establecer un único régimen laboral progresivo para que sea sencillo y fácil formalizarse y que el sobrecosto no supere el 35% sobre la remuneración mensual de cada trabajador. Ahora, mi otra consulta es hablar sobre la SUNAT, que también es un organismo que también está fiscalizando y ve todo el tema tributario. ¿Qué han pensado en el partido político y sobre todo usted sobre ello, ¿no? De que habrá una mejor forma de que la formalización en este país sea menos burocrática, porque se deben hacer muchísimos pasos para llegar a la formalización y eso hace de que los informales, entre comillas, la gente informal, no tenga atractivo por llegar a la formalización. ¿Cómo han visto respecto a ese punto? La SUNAT es una entidad clave en cualquier estado, porque vive cualquier estado de los impuestos que recauda. Eso es parte del pacto social, ¿no es cierto? Es decir, hay servicios indivisibles que el Estado provee al ciudadano y que de alguna manera el dinero llega a través justamente de los impuestos que recauda cualquier entidad, en nuestro caso es SUNAT. Entonces su papel es clave. El problema es que se ha, digamos, deteriorado el trabajo que ha hecho, porque hoy prácticamente su función en muchos casos ha sido de fiscalizar de manera persecutoria a muchos contribuyentes que realmente sí quieren cumplir, pero el sistema es tan complejo que nadie puede cumplir lo que no entiende y se le penaliza y se le multa y se le fiscaliza de una manera agresiva. Nosotros queremos que SUNAT tenga un papel, un rol clave en la orientación y en el acompañamiento de los ciudadanos que son formales para que lo sigan siendo y de los informales para que se formalicen. Por lo tanto, nosotros sí pensamos que SUNAT tiene un rol clave. Ahora bien, Brian, si nosotros vemos la recaudación, el 80% de la recaudación viene del 1% de contribuyentes, es decir, de los principales contribuyentes nacionales que son las grandes empresas. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué te está diciendo ese número, esa cifra? Que el sistema fiscal no funciona. Nosotros lo que queremos es que todos, la mayor parte de peruanos, aportemos con lo que podemos, pero no que sigan pagando los mismos. Por ejemplo, ¿quiénes pagan al final y al cabo los impuestos en el caso de personas naturales? Los que estamos en planilla. ¿Por qué? Porque hay una retención del empleador a través de este sistema y paga directamente mis impuestos. Por ejemplo, yo trabajo para un empleador, estoy en 5ª categoría, en planilla, y a mí, yo quiera o no quiera, tengo que pagar impuestos, porque el empleador es el que retiene el impuesto a la renta que yo debo pagar por mi trabajo y se lo da SUNAT.
pero en realidad somos los mismos y la SUNAT y el Estado lo único que está haciendo es seguir exprimiendo a los pocos y a los mismos. Lo que nosotros queremos es ampliar la base tributaria, pero a través de una reducción de impuestos que nos beneficie a todos y que realmente sea sencillo cumplir, porque la gente, ya te digo, Brian, no es informal por decisión, es obligada prácticamente a vivir en la informalidad. El 71%, 74% de peruanos viven en la informalidad y no es por decisión propia, es porque el Estado los ha llevado a ese punto y nosotros queremos revertir eso. Ahora quiero pasar sobre un tema del partido político. Quería saber cuál para usted es el motivo de que el partido político Sí Creo haya bajado tanto en las encuestas, principalmente en los primeros meses de enero, febrero. Estuvo bastante latente la idea de que este partido político sea el partido outsider, pero luego esto ha bajado. Para usted, cuál es la razón o el motivo de que haya bajado tanto en las encuestas y de que ahora esté ubicado dentro de los partidos como otros? Bueno, pueden haber distintas razones por las que muchos ciudadanos que en un momento consideraron el partido de Carlos Spa y a su candidatura como una opción, la mejor opción para el país en estas elecciones 2026. Yo no puedo estar en la mente de las personas, podrían haber muchas razones por las que estas personas han quizá, ¿no es cierto?, decidido mirar otras opciones, pero yo te diría, Brian, que hay todavía un 40% de indecisos y según una encuesta última también que se ha hecho, es que el 61% de peruanos no conocen el partido de Carlos Spa, con lo cual yo creo que tenemos una oportunidad de oro en estas últimas semanas y yo te diría, el peruano tiene que considerar opciones nuevas. Si no queremos lo mismo que hoy tenemos, no podemos votar por los mismos y un voto nulo no mejora la situación, un voto inválido no mejora la situación porque le da la preferencia justamente a quienes hoy lideran con unos porcentajes mínimos de representación. Entonces, yo lo que invitaría es al ciudadano que me está escuchando, que conozca la propuesta del partido Sí Creo, las propuestas de Carlos Spa y que realmente analice quiénes somos las personas que estamos detrás de ese plan de gobierno, que somos personas competentes, capaces, con una trayectoria profesional sólida y que considere realmente no solamente las propuestas, sino quiénes estamos detrás, porque esas serán las personas que llevemos a cabo la ejecución de ese plan de gobierno. Y para eso hay que tener competencia profesional, una trayectoria que te valide aquello que tú quieres hacer y luego también la valentía. Nosotros no tenemos en ningún caso ningún sentenciado, ningún denunciado, ningún candidato con algún cuestionamiento, ni siquiera de corrupción ni de ningún tipo. Entonces somos personas que no tenemos, digamos como se dice coloquialmente, rabo de paja. Por lo tanto vamos a tener la libertad de poder hacer las medidas y reformas que nosotros queremos llevar a cabo porque no tenemos nada que nos pueda condicionar. El punto está en que mira lo que vemos hoy, presidentes que se ponen y se sacan, muchos con cuestionamientos y se ponen adrede con cuestionamientos para tener de dónde jalarlos cuando ellos quieren hacer una u otra cosa desde el poder. Impulsar la candidatura del señor Jorge Montoya para usted ha sido una buena decisión por parte de Carlos Spa y también de parte del partido político. Eso también influye también en que es uno de los congresistas que están dentro de este pacto mafioso, que se podría decir, y que él también con su voto ha sido parte de las leyes pro crímenes. ¿Cree que eso ha sido fundamentalmente algo que pueda darle credibilidad a esta bajada de puntos, a esta poca reputación que tiene el partido político? El almirante Montoya efectivamente es un congresista hoy que participó por Renovación Popular. Él al poco tiempo salió del partido y configuró otra bancada. No consideraría necesariamente que él ha pertenecido a alguno de los partidos del pacto mafioso porque él al año prácticamente se separó de uno de los partidos que es parte de los que sí han dominado el Congreso actual. Creo que la decisión de Carlos Spa es una decisión que yo respeto.
de considerarlo como invitado en la lista al Congreso. Es un personaje, si bien controvertido. Yo particularmente puedo no coincidir con algunas de sus expresiones y formulaciones, pero yo sí tengo que decir también claramente que no hubiese participado en una lista al Congreso con ninguna persona que tenga sentencias, denuncias, ni ningún tipo de cuestionamiento de corrupción. Con eso sí, yo no hubiese transado. Hablando un poco del Congreso y bueno, hablando también de todo ello, ¿qué opina usted sobre las leyes pro crímenes? ¿Cree que se deben revisar, se deben, como lo dicen algunos otros partidos políticos también nuevos, se deben eliminar por completo? ¿Cuál es su opinión respecto a las leyes pro crímenes? Las leyes pro crimen, efectivamente llamadas así, son 8 puntualmente y se deben revisar. Efectivamente hay cosas que hay que revisar porque probablemente algunas medidas, por ejemplo, como el tema de la colaboración eficaz, que se ha puesto unos plazos determinados de 6 meses a 1 año, hay consideraciones específicas, pero que sí se ha planteado un plazo determinado, eso podría resultar bien dentro de un sistema de justicia que funciona, pero hoy, sabiendo cómo funciona el sistema de justicia peruano, probablemente eso va a llevar a que muchos colaboradores eficaces finalmente se pierda, ¿no? La posibilidad de tenerlos porque el plazo va a concluir sin ningún éxito. Entonces hay que revisar cada una de esas normas y hay que dotarlas, en cualquier caso, si hay que reformularlas, para combatir realmente de manera eficiente y eficaz el crimen, junto con otras medidas que puedan realmente reestructurar el sistema de justicia. El sistema de justicia, Brian, funciona mal en el Perú. No hay una coordinación entre la policía, entre la fiscalía, entre el Poder Judicial, entre el Ministerio del Interior, en el INPE. No hay ninguna coordinación que haga eficiente la persecución del delito. Hoy, una persona puede ser capturada por la Policía Nacional con eficiencia, con eficacia, y finalmente a las pocas semanas sale por la ventana de la Fiscalía o a los meses sale por la puerta trasera del Poder Judicial y si llegase a la cárcel por alguna razón, digamos, consistente, esta persona sigue delinquiendo desde la cárcel. Vemos cómo las cárceles hoy son hoteles de 5 estrellas para los cabecillas de organizaciones criminales que siguen operando desde el penal. Entonces, efectivamente, las leyes pro crimen se tienen que revisar, pero hay todo un sistema de justicia que debe ser transformado para que el crimen sea perseguido con eficacia en nuestro país. También lo que hemos visto en las últimas encuestas es de que el señor Wolman Grosso es el candidato, digamos, revelación o sorpresa dentro de estas nuevas encuestas. Quería precisar cuál es su opinión respecto a que están impulsando una candidatura de un partido político o de un candidato que se podría decir de que no es tan conocido ni tan ello y que por ahí, ¿cómo lo ven ustedes de que están impulsando de esta manera a este candidato cuando pudieron haber visto también a Carlos Spa como una alternativa dentro de la derecha? Yo creo que es un partido nuevo como el nuestro. En el caso del partido Sí Creo, de Carlos Spa y de un equipo profesional con trayectoria que lo acompaña, considero que el ciudadano tiene las posibilidades de conocernos a través de nuestras redes sociales, tiene la posibilidad de conocer el plan de gobierno a través del Jurado Nacional de Elecciones, donde está colgado, la información está accesible. Considero que somos un partido que realmente garantiza la mejor opción política y de reformas para el país a partir de este 2026. Nosotros podemos cambiar el rumbo de las cosas, Brian, si nosotros tenemos un voto informado. Y así como pueden conocernos a nosotros, probablemente hay otros candidatos que también pueden evaluar. Yo les diría a todos que primero pasen un filtro de 2 temas importantísimos. Primero, que quienes están en esos partidos políticos no tengan sentencias, denuncias, condenas ni cuestionamientos. Eso es lo primero. Y lo segundo, que aquellas personas que están postulando en las listas de esos partidos tengan una trayectoria profesional sólida, solvente, que garantice la capacidad y la competencia para hacer las reformas que están prometiendo.
y luego de eso sí, evaluar las propuestas. Nuestras propuestas, considero yo, y no solamente porque he liderado el plan de gobierno del partido Sí Creo, lo digo, sino porque realmente de modo consciente puedo entender que son las medidas más efectivas y más comprensivas de todo lo que el Perú requiere para una transformación 2.0. Porque ya no podemos seguir con la política del chorreo, ya no podemos seguir con estas políticas, o mejor dicho, con estas reglas de juego para los partidos políticos, ya no podemos seguir con esta estructura del Estado que no atiende servicios básicos ni de salud, ni de educación, que no ha atendido al 20% de la población que sigue sin agua potable. Entonces, efectivamente, yo considero que nosotros tenemos la mejor alternativa para el país en este 2026. Y además, como te dije anteriormente, el tema de la anemia es clave y creo que nosotros comprendemos muchos aspectos muy importantes vinculados con esto de la alimentación en nuestros primeros, en los niños, en nuestra primera infancia, que creo que la población debe conocer para realmente considerarnos como una opción elegible este 12 de abril. Dentro también de lo que se vive, de esta inestabilidad, también hay esta sucesión que se ha dado entre Gerí, ahora Balcázar. ¿Cuál es la opinión del partido político Sí Creo? Y sobre todo de que para usted, ¿cree de que se debió haber impulsado la continuidad de señor José Gerí o darle esta nueva posibilidad al partido de Perú Libre a que pueda tener un presidente o que tengamos un presidente como Balcázar? Yo creo que las facciones políticas que hoy dominan el Congreso han actuado por puro cálculo político, no han actuado pensando en el bienestar del país ni en la estabilidad. Cuando cambiaron de presidente, porque esa es la palabra, cambiar de presidente por vacancias express, y pasaron de la señora Boluarte al señor Gerí, en realidad lo único que debía hacer ese señor era conducir al país hasta un 12 de abril con una transparencia y neutralidad, garantizando la neutralidad y la transparencia en unas elecciones limpias. Y luego asegurar que los proyectos económicos y proyectos en curso que hay en nuestro país continuasen sin mayor sobresalto. Eso era lo que debía hacer y lógicamente trabajar en la inseguridad o contra la inseguridad ciudadana. Fuera de eso no tenía que hacer más nada. Finalmente vimos cómo todo, por cálculo político, trajo a otro presidente y yo no sé, vamos de mal en peor en realidad, porque no te podría decir que uno es mejor que el otro. Todos salen de un Congreso bastante cuestionado y con personajes que realmente dejan mucho que desear y yo honestamente considero que no representan a la mayoría de peruanos de bien, por supuesto que no. Entonces creo que estos cambios lo único que hacen es generar inestabilidad y hoy, tal como está compuesto el Ejecutivo, en el caso del Congreso, liderado por Alianza por el Progreso, que tiene prácticamente la mayoría de ministerios, yo honestamente creo que todos los peruanos tenemos que estar muy vigilantes de que esas elecciones el 12 de abril se desarrollen con transparencia y con neutralidad. Además, no puede ser que un presidente hoy, que simplemente está en un periodo de transición, busque, por ejemplo, medidas que ha pedido incluso facultades delegadas para legislar en materia de seguridad. O sea, ¿de qué estamos hablando? Este señor lo único que tiene que hacer es garantizar un proceso electoral limpio y garantizar la estabilidad y atender los desastres naturales que ya llevan a miles de damnificados en viviendas, en instrumentos y herramientas de trabajo. Hay 58 fallecidos, hay 2 desaparecidos por todos estos desastres naturales. Entonces, debería estar atendiendo eso más la crisis energética y el tema de educación, que lo ha dejado relegado como una última rueda del coche, mandando a todos los niños a sus casas a estudiar cuando sabemos que eso no tenía ni pies ni cabeza y lo único que hace es dar a conocer a la población que la prioridad de educación es la última, cuando debería ser la primera. Hablando sobre esto de la crisis energética que ha sucedido ahora con el gasoducto de Camisea y ver de que, bueno, ahora el gobierno ha impulsado de que esto se va a solucionar en 14 días. Bueno, ya supuestamente estamos en los 10, solamente faltan 4 días
pero se ve de que no hay un avance, no comentan, no anuncian nada, y se ve una perspectiva en la cual no hay gas ni para los vehículos particulares, ni para las mototaxis. Todo esto ha generado gran desconcierto. ¿Y usted qué opina? ¿Usted cree de que esto se va a solucionar en 14 días como lo propone el gobierno de Balcázar? ¿O cree de que esto solamente es letra muerta y de que esto se va a seguir expandiendo para los siguientes días? La crisis energética que hoy tenemos en el país responde no solamente a la improvisación y a la incompetencia de gobiernos que durante más de 10 años no han puesto en ejecución aquellos proyectos para tener más gasoductos en el país. Teníamos el proyecto del gasoducto surandino que quedó en la nada, ¿no es cierto? Y que realmente por corrupción es que eso no prosperó, porque ese proyecto estaba en manos de una empresa asociada a Odebrecht, ¿no? Y sabemos todo lo que ahí ocurrió. Entonces, vemos cómo este ejemplo, nosotros, nuestra matriz energética, el 55% viene generado por hidroeléctricas, el 45% por el tema del gas y un 5% por energía renovable. Entonces vemos cómo quien provee, que es Camisea, de energía, el 45% del país, ¿no es cierto?, puede depender de un solo ducto, cuando deberían haber más medios de transporte de gas, porque somos un país rico en gas, y sin embargo eso no se ha dado. La ejecución de obras públicas y la corrupción enquistada justamente en estos proyectos de infraestructura han hecho que hoy el Perú esté totalmente desnudo ante un incidente tan importante como ha sido justamente la deflagración y el tema del ducto de Camisea, que hoy está inoperativo. Entonces, yo considero que la corrupción está afectando cada vez más el día a día del ciudadano. Esto es producto de la corrupción, señores, y no hay que tapar el sol con un dedo. Las obras públicas no se llevan a cabo en el país por corrupción y por incompetencia. Ahora, mi última pregunta. ¿Por qué postular al Congreso de la República sabiendo de que este Congreso ha sido de los más devaluados, uno de los peores considerados, y también de que ha habido eh, toda esta red de corrupción, además de que hay muchos sueldos, hay mucho abuso de autoridad por parte de los congresistas y también ha existido también una red de prostitución dentro del Congreso? Entonces, todas esas cosas, ¿por qué llega a decidir postular al Congreso y a qué va a buscar el cambio? ¿Qué es lo que quiere Carla Mares con esta postulación? Yo quiero y creo, sí creo, en la renovación de la clase política en nuestro país, porque es lo único que va a poder reconducirlo hacia un camino de prosperidad compartida y desarrollo. Eso es lo que yo tengo como objetivo al postular al Senado Nacional. Los lugares que nosotros, personas de bien, personas competentes y capaces, no ocupemos en el gobierno, serán ocupados por otras personas y probablemente personas que no llegan con las mejores intenciones y tampoco con las credenciales de solvencia técnica y capacidad profesional para poder gobernarnos. Y esa incompetencia, esa improvisación, esa corrupción, la vemos día a día en miles de cosas. Hoy con estos imprevistos, con estos incidentes, en el caso de Camisea, por ejemplo, o con los desastres naturales que se presentan, y vemos cómo la improvisación y el caos es total en un gobierno que es incapaz de llevar a cabo un desarrollo país que afronte crisis como estas.